Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Felipe Maldonado de la sección 3 de Ecología y Fauna Silvestre. Hoy les vengo a presentar la taxonomía animal de los lepidópteros, o más conocido comúnmente como mariposas. Dentro de esta presentación les hablaré sobre su ecofisiología, sobre sus características poblacionales, la vida en comunidades y el ecosistema en el que se encuentran. Además, dentro de la misma, presentaré 3 interrogantes las cuales daré respuesta en el desarrollo de esta. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Felipe Maldonado de la sección 3 de Ecología y Fauna Silvestre. Hoy les vengo a presentar la taxonomía animal de los lepidópteros, o más conocido comúnmente como mariposas. Dentro de esta presentación les hablaré sobre su ecofisiología, sobre sus características poblacionales, la vida en comunidades y el ecosistema en el que se encuentran. Además, dentro de la misma, presentaré 3 interrogantes las cuales daré respuesta en el desarrollo de esta. Lepidópteras. Sus adultos son llamados polillas, mariposas, palomitas, etc. Y las larvas se conocen como orugas, ísocas, lagartas, gusanos, etc. Y son las que ocasionan daño. Es el segundo gran orden de insectos después del Coleóptera, con más de 100.000 especies y uno de los más perjudiciales. Son insectos de metamorfosis completas o los metábolos, ya que viven una serie de etapas o estadios de cambio. Ecofisiología. Adaptaciones biológicas. Los adultos de esta especie miden entre 12 y 17 centímetros de envergadura. Tienen alas anteriores triangulares y posteriores anchas y redondas, de coloración marrón oscuro o negruzco, con líneas negras y manchas oculares con tintes azules. La hembra presenta un patrón de coloración más claro y marcado y 3 líneas blancas en zigzag paralelas que cruzan ambas alas. La larva pequeña mide alrededor de 7 centímetros, es de coloración gris oscuro con tintes marrones, presenta una franja pálida en el dorso y franjas oscuras laterales. Estas larvas se alimentan de plantas de la familia Fabaceae. Poblaciones. Esta especie realiza migraciones estacionales a regiones más frías durante el verano, mientras que en América del Sur se mueven hacia regiones andinas y hacia el sur. No obstante, sería incapaz de establecerse en estos lugares, aunque estén presentes sus hospederos vegetales, pues sus larvas serían intolerantes a periodos prolongados de frío. Cada una de las fases del ciclo de las mariposas cuenta con varios enemigos naturales, depredadores como mamíferos, aves, anfibios, reptiles, libélulas, arañas, escarabajos, hormigas o matices religiosos, etc., al igual que parásitos como hongos, moscas y avispas. Estas últimas perforan la piel de las orugas y efectúan la puesta de huevo en el interior de esta. Las larvas de las avispas se alimentan dentro de la oruga, sin afectar a los órganos vitales, por lo que ésta sigue viviendo. Y cuando las larvas están completamente desarrolladas, rasgan la cutícula de la oruga y salen, provocando la muerte de esta. Las condiciones meteorológicas adversas también influyen grandemente. El enfriamiento súbito o prolongado, periodos de lluvia o sequía pueden diezmar las orugas o incluso hacerlas desaparecer. El frío invernal raramente es dañino, pues en esa época las mariposas en sus diferentes estadios se encuentran en dipausa. Factores densodependientes. El aislamiento geográfico y las condiciones climáticas son los factores abióticos responsables de la baja densidad de los lepidópteros. Los índices de abundancia proporcional indican que la zona de bosques cerrado es el área menos diversa, con 4 especies y también la menos homogénea, debido a la presencia de una especie dominante. Siguen en diversidad el bosque bajo y abierto, con 5 especies, al igual que la zona de praderas, pero esta última con un mayor número de individuos. El análisis de similitud relaciona estas dos zonas como las más afines debido a que factores abióticos y bióticos como la radiación solar y la mayor presencia de flores representativamente favorecen el establecimiento de la mayoría de las especies de mariposas encontradas en estos tipos de hábitat.
Más vale decir, la entomofauna chilena es muy sensible a las modificaciones de los ecosistemas naturales debido a el alto grado de endemismo y primitividad. Comunidades. El estudio de los lepidópteros comienza a finales del siglo XVIII. El orden Lepidoptera contiene más de 150.000 especies descritas, aunque el número estimado alcanza las 255.000 especies. Se distribuyen por todo el mundo, exceptuando en regiones frías. La mayor riqueza de especies se da en la región neotropical, con un 30% de esta. El orden Lepidoptera es uno de los más diversos de encontrar. El espécimen más antiguo encontrado hasta la fecha es del Jurásico temprano. Estudios moleculares han situado la divergencia del nodo Lepidoptera trichoptera hacia el período Triásico y la explosiva diversificación de los lepidópteros hacia el Cretácico temprano. Esta última asociada a la radiación que experimentaron las plantas con flores hace unos 100.000 años. Este orden es muy importante para los procesos ecológicos del ecosistema. Forman parte de la cadena trófica en su estado larvario como fitófagos, tanto como presas para otros organismos. Igualmente, una de sus funciones importantes relacionado con el ecosistema es la polinización de las plantas. En Chile existen aproximadamente 1.200 especies de lepidópteros, distribuidas en 543 géneros y 39 familias. Los bosques de Chile presentan una diversidad de especies mucho menor que los países vecinos. En efecto, los lepidópteros chilenos se caracterizan más bien por su alto endemismo, aspecto en el que se destaca la familia Geometridae, con el mayor número de especies endémicas, aproximadamente un 88%. La deforestación es una causa importante de la pérdida de diversidad biológica, y al igual que el calentamiento global, el aumento de empresas en zonas protegidas y reducción de bosques. El hábitat de los lepidópteros adecuado hoy en día está ocupado por bosques secundarios y degradados, principalmente debido a la agricultura y a la extracción de madera. Entre las interacciones bióticas, una de las más relevantes es la interacción planta-agente polinizador. Los lepidópteros tienen una relación simbiótica denominada mutualismo con la polinización. Esta disminuye mediante la altitud que se va a estudiar. A mayor altitud, menor cantidad de lepidópteros se verán. Ecosistema. Los lepidópteros son buenos bioindicadores ambientales, lo que quiere decir que nos ayuda a saber cuál es el estado del ecosistema, si está bien o en deterioro. Son los principales polinizadores, contribuyen en gran manera a la conservación de los ecosistemas. Al referirnos a su nivel trófico y nivel de energía, es equivalente a consumidor primario, ya que los lepidópteros son herbívoros y son presas de otros organismos. Tras su patrón biogeográfico, los lepidópteros suelen habitar en bosques caducífilos y siempre verdes con climas mayoritariamente templados. Estos organismos son sensibles a los cambios globales del clima y a los impactos ambientales antrópicos, como se menciona anteriormente. Ya teniendo el piso necesario de conocimiento de las mariposas, yo me planteé las siguientes preguntas. ¿Cuál es la metamorfosis que realizan las mariposas? ¿Cuál es su dieta? Y finalmente, ¿cómo se pueden diferenciar a una mariposa de una polilla? Primeramente, ¿cuál es la metamorfosis que realizan las mariposas? Las mariposas realizan una metamorfosis completa, pues poseen un ciclo vital con 4 estadios muy distintos: huevo, oruga o larva, crisálida o pupa, y adulto o imago. El ciclo vital completo se denomina generación, pudiéndose producir una o varias veces a lo largo del año. Este ciclo
está regulado por hormonas y se encuentra influido principalmente por la temperatura. El desarrollo embrionario de las mariposas comienza con la fecundación de las células germinales contenidas en el huevo. La mayoría de las mariposas adhiere los huevos directamente a la planta nutricia de la que se van a alimentar las orugas mediante una secreción viscosa. Dependiendo de la especie, los huevos pueden ser depositados en un montón, en hilera, aislados, en grupos, dejándolos caer en vuelo. Cada especie deposita huevos con forma y color propio. El huevo es el lugar del desarrollo embrionario que transforma la célula fecundada en un ser nuevo. La vida del embrión se halla protegida por un caparazón denominado corión, que contiene sustancias nutritivas. Después, siguiendo con el ciclo de vida, las orugas presentan normalmente 13 segmentos, además de la cabeza, que es esférica y robusta, con dos pequeñas antenas triarticuladas, 6 pares de ojos simples y una boca con mandíbula poderosa para masticar, divididas en 2 labios, en uno de los cuales está situado la hilera, que es la salida de las glándulas productoras de seda, la cual es expulsada en forma líquida y se seca al contacto con el aire, y es utilizada para importantes funciones: unir hojas para guarazarse, formar vías de huida o crear capullos para la crisalidación. La duración del estadio larval depende también de la temperatura y de la especie. Por ejemplo, las orugas de muchos piéridos tienen un crecimiento muy rápido, que algunas cosas que no superan las 2 semanas. En cambio, el de las mariposas de alta montaña, como la especie del género Erevia, puede llegar 2 años. En Europa hay muchas especies que hibernan en fase larvaria. En el transcurso de la fase de oruga, estas mudan varias veces, entre 4 y 6, según van creciendo. Durante las mudas, la oruga ceda de alimentarse y se moviliza. Esto se repite hasta crisalidad, que puede ser la misma tierra o ocurre en plantas, piedras o muros. Después de la última muda se forma la crisálida o pupa. Dependiendo de la especie, las orugas crisálidas, colgadas por una estructura de ganchos llamada cremaster, cabeza abajo, crisálidas suspendidas, erectas y sujetas mediante en cinturones de seda o en el suelo. Después de la transformación de oruga en crisálida, tiene lugar la reorganización de los tejidos, disolviéndose unos, esto se llama histólisis, y modificándose otros, como las glándulas serígenas, que pasan a convertirse en glándulas salivales. Las piezas bucales se convierten en una trompa, las patas experimentan un crecimiento importante, etc. Así comienza a desarrollarse la futura mariposa. La duración de este proceso es habitualmente de unas 3 semanas, excepto aquellas especies que hibernan en estado de pupa. No menos importante, ¿cuál es su dieta? Las mariposas son poco exigentes a la hora de alimentarse, les vale con el polen y el néctar de las flores, savia de árbol o el jugo de frutas maduras. ¿Cómo se diferencia una mariposa de una polilla? Todas las mariposas y las polillas pertenecen, como ya sabemos, al orden Lepidoptera, que se divide en 34 familias, cada una con características particulares. El 95% de las especies que conforman estas familias son insectos nocturnos, comúnmente llamados polillas. En medio de todas estas polillas existen 2 familias en particular, la Hesperoidea y la Papilionoidea. La Hesperioidea se compone de una única subfamilia conocida como Hesperidae. Sus miembros son llamados capitanes y son generalmente considerados como mariposas. Las Papilionoideas constan de 6 familias y los individuos que pertenecen a 5 de ellas, Papilionoidea, Lincaeinidae, Rhyodinidae, Pyrididae,
Nymphaeidae siempre han sido considerados como mariposas. En 2011, los científicos decidieron como resultado de análisis molecular que los miembros de las familias de las polillas Hedylinae tienen más en común con las familias tradicionales de mariposas que con otras polillas. En consecuencia, estos insectos han sido clasificados dentro de la familia Papilidinoidea y ahora se consideran como mariposas. Las polillas, ya saliendo de lo más básico, se caracterizan por tener colores apagados y de ámbitos nocturnos. Sin embargo, hay muchas que son coloridas y vuelan durante el día. Por el contrario, si bien es cierto que la gran mayoría de las mariposas son criaturas de colores amantes del sol, muchas especies tropicales también, por su parte, los miembros de la familia Gelidinae de polillas se consideran como las antepasados de las mariposas modernas, ya que tienen un notable número de características comunes. Para concluir, el orden Lepidoptera es sumamente importante y es interesante para mí en ecofisiología. Es sumamente necesario en tanto procesos ecosistémicos como la polinización, por lo cual hay que tomar medidas drásticas para su conservación y su aumento de riqueza. Muchas gracias, esa fue mi presentación.